Dice, Génesis 23, versículo 20 al versículo 24. ¿Ok? Dice, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Bueno, el día de hoy quiero ver un tema que se titula Separados de Dios en gracia. ¿Sí? Separados de Dios en gracia, que puede sonar medio contradictorio, y la verdad es a propósito. Es básicamente esta idea de cuando sucede el juicio, lo que hace Dios es que lo ejerce un juicio de separación. Saca a Adán y Eva del jardín del Edén, ¿sí? Les da las consecuencias que vimos la semana pasada. El hecho de que iban a ser duros los trabajos, el hecho de que iba a ser duro tener hijos. En este caso me refiero al embarazo, ¿sí? Pero siempre unido a estos juicios, en este capítulo 3 de Génesis, viene gracia de parte de Dios. O sea, a pesar de que da la consecuencia merecida, porque claro que se merecía, y se reciben los juicios, está unida la gracia de Dios, ¿sí? Y si ustedes notan, lo que vamos a observar ahorita nosotros, y lo que se observa en la historia presente, el día de hoy incluso, es que el juicio de Dios no fue definitivo. El juicio de Dios fue un juicio que tiene un tiempo de misericordia, que es esta vida. Esta vida, amigos, es un tiempo de misericordia de parte de Dios, para que decidamos nosotros el día de hoy si vamos a servirle, si vamos a acercarnos a Él, si vamos a tener una relación con Él, o si lo vamos a ignorar, ¿sí? Si lo ignoramos y pasa este tiempo de misericordia y termina nuestra vida, entonces vamos a recibir la consecuencia ahora sí. Vamos a tener ahora sí el juicio verdadero que se merecía desde estos pecados, ¿sí? Pero si aprovechamos nosotros la oportunidad de esta gracia de Dios, vamos a poder estar delante de Él, ¿sí? Entonces, puedes utilizar esta vida para darte cuenta que Dios está lleno de gracia y acercarte a Él, porque Él mismo está proveyendo una oportunidad. O puedes utilizar esta vida como la única que hay y malgastar este tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que notemos el día de hoy. Quiero que noten, Dios juzga, pero da una paciencia misericordiosa, da gracia a través de esta paciencia. Y el día de hoy podemos observar nosotros esto a través de nuestro pasaje en tres señales que nos indican esta separación de Dios, pero también nos indican la oportunidad de salvación que Dios da. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy son tres señales que nos indican la separación de Dios y la oportunidad de salvación que Él nos da. ¿Ok? Voy a anotarles eso en el chat para que lo tengan si alguien lo quiere, ¿sí? Porque les digo, el punto principal de este pasaje es que como consecuencia de la caída, Dios establece una separación. Sí hay una separación entre nosotros y Dios, ¿sí? Pero da una oportunidad de regreso, ¿ok? Entonces vamos a observar las señales que nos indican esto. Y van a ser, les digo, tres. Primera señal, la fe de Adán. La fe de Adán, ¿ok? Si ustedes notaron, en el versículo 20 nos muestra la primera acción que realiza el hombre después de todos los juicios, ¿sí? O sea, no se había visto hasta ahorita, después de los juicios, qué iba a hacer el hombre. Pero en el versículo 20, el hombre realiza una acción. Y esa acción tiene un tono muy positivo. O sea, a pesar de que ha sido juzgado, está respondiendo de una buena forma. Eso es algo bueno, ¿sí? Lo primero que hace el hombre aquí es que nombra a su mujer. Noten el versículo.
el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, ¿ok? La está renombrando. Ahora, esto es bien importante. Si ustedes saben, si ustedes leen su Biblia, van a observar que hay muchas partes donde se nombra a alguien o se renombra a alguien, ¿sí? Y es bien importante porque cuando se está renombrando una persona, se está mostrando una observación de cómo es que están las cosas en ese momento. O sea, ese renombramiento lo que hace es que anuncia lo que está sucediendo en ese momento, ¿ok? Ejemplo, cuando Abraham es renombrado, se le llama Abraham y era porque Dios lo había escogido para que fuera el padre de muchas naciones. Formó un pacto con Abraham, ya era seguro que iba a ser el padre, le prometió que iba a tener un hijo y que iba a tener una gran descendencia, y entonces lo que se hace con este nombre es que se está estableciendo cómo está la situación en ese momento. Abraham ha sido declarado que será el padre de muchas naciones. ¿Sí? Es un ejemplo. Otro ejemplo, Jacob, uno de los descendientes de Abraham, él es nombrado Israel. ¿Sí? Y en ese caso se está haciendo porque él acabó de tener una pelea en la cual luchó cuerpo a cuerpo con una aparición de Dios. ¿Sí? Y en este caso se le da este nombre porque, explica Génesis, porque había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Entonces noten otra vez, se está anunciando cómo está la situación. ¿Qué está pasando? Con Jacob pasó que estaba luchando con Dios y con los hombres y prevaleció. ¿Sí? Entonces el renombramiento lo que hace es que nos ayuda a observar la condición de las cosas en ese momento. ¿Ok? Y lo que está haciendo en este caso, cuando Adán nombra a Eva, está diciendo algo también. ¿Qué está diciendo? Noten, el nombre de Eva significa literalmente vida o dadora de vida. ¿Notan? Entonces, a pesar de que están siendo juzgados, a pesar de que acaban de entrar a la muerte, Adán está nombrando a su esposa y la llama dadora de vida. A pesar de que Eva había sido la que había caído en la tentación, ahora está siendo una dadora de vida. ¿Por qué? Porque Dios hizo la promesa de que iba a ser una dadora de vida. Ahorita vamos a observar dónde, pero quiero que noten eso. Entonces, le llama a ella dadora de vida y lo explica en el versículo 20 diciendo, porque ella era la madre de todos los vivientes. O sea, Adán está anunciando por fe que ella va a ser la mamá de los vivientes. ¿Sí? Lo que están diciéndonos esto es que Adán había escuchado los juicios de Dios con atención y había entendido que había esperanza en lo que dijo Dios anteriormente. ¿Sí? Porque se había dicho, por ejemplo, en Génesis 3, versículo 16, si ustedes recuerdan, en ese versículo es donde se habla acerca de cómo es que el parto de las mujeres va a ser doloroso. ¿Sí? Y entonces ahí está diciéndonos, Génesis 3:16, con dolor darás a luz los hijos. ¿Sí? Y Adán con eso entendió que la mujer iba a tener hijos, ¿sí? Que no serían los últimos ellos de la raza humana, sino que seguirían teniendo la oportunidad de cumplir su propósito que se les dio originalmente en Génesis capítulo 1, que fue, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Ok? Entonces está diciendo básicamente Dios no los ha abandonado. Dios sigue dejando que ellos cumplan con su propósito de ser fecundos y multiplicarse. Y aún más importante que esta promesa que estamos viendo aquí, está la promesa de Génesis 3:15. Y si pueden, acérquense ahí. En Génesis 3:15, lo que sucede es que Dios está condenando a la serpiente. La serpiente que los engañó, la serpiente que los envió a la muerte, la está condenando. Y lo hace con una promesa. Y si ustedes checan cuál es la promesa es que iba a haber un descendiente de Eva, ¿sí? Y ese descendiente de Eva iba a vencer a la serpiente, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, cuando Adán está escuchando eso y está recibiéndolo, básicamente está diciendo esto, ella va a ser una dadora de vida.
porque a través de sus descendientes va a surgir alguien que está haciendo referencia a Jesucristo, alguien que va a proveer vida para los demás. ¿Sí? Ella era dadora de vida para todos los que crean y sean hijos de Dios en sus descendientes. ¿Ok? Entonces, si notan, se está mostrando una fe de parte de Abraham, que está diciendo, yo estoy escuchando la palabra de Dios, estoy recibiendo la palabra de Dios y creo fielmente y lo coloco con acciones específicas. En este caso, con cómo nombro a mi esposa. ¿Sí? Entonces, noten que en estos versículos se nos está dando a notar que sí hay una separación, hay un juicio de separación, claro que sí, ¿sí? Adán y Eva están siendo sacados, ¿sí? Pero aún así hay una gracia, porque se ve que va a haber vida a través de Eva en este caso, ¿ok? Si queremos recibir nosotros estos mensajes, hermanos, lo que tenemos que hacer es actuar como Adán en este caso, que sí recibamos la palabra de Dios y lo que está diciéndonos esta palabra y que lo pongamos por obra también, que cambien la forma en la que nosotros vivimos el día de hoy, ¿sí? Que nos demos cuenta, por supuesto, y eso es lo que les voy a estar enfatizando de forma constante en esta hora, que tenemos una separación de Dios, que ese mundo en el que vivimos está separado de Dios, pero que hay una gracia. Y que si eso es cierto, yo tengo que estar buscando que ellos escuchen la palabra y que la reciban y que estén de forma constante siendo atraídos en fe hacia Dios. ¿Ok? Quiero que actuemos nosotros en este caso como Adán, teniendo una fe que recibe la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, primera señal de la separación y de la gracia de Dios, la fe de Adán. La fe de Adán. Segunda señal, las vestiduras que hizo Dios. Las vestiduras que hizo Dios. Chequen, lo siguiente que sucede en el versículo 21 es que Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Ok? Lo siguiente que sucede es que Dios realiza vestiduras. Se las entrega a Adán y a su mujer y los viste con ellas. ¿Ok? Si recuerdan, nada más para que tengamos el contexto, los hombres ya se habían intentado vestir anteriormente y lo habían hecho porque después de la caída, después de que se dieron ante la tentación, inmediatamente entró una vergüenza en ellos, entró una culpa, entró un miedo también, se nos dice unos versículos después, que le dice en este caso Adán a Dios, le dice, me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo, dijo, ¿sí? Entonces, esta desnudez que tiene que ser cubierta con una vestimenta, nos está señalando la vergüenza que tienen los hombres, ¿sí? Dice en Génesis 3:7, cuando sucede esto, que lo que sucedió fue que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿sí? Noten ahí, el hombre y la mujer no fueron hechos en el origen, en ese momento, no fueron hechos para usar ropa, fueron hechos para tener una relación en la cual no había ninguna vergüenza entre ellos dos. Entonces es algo bastante alarmante cuando de repente empiezan a querer vestirse en este caso, ¿sí? La caída rompe con esa posibilidad y sienten la necesidad de ser cubiertos en este caso, ¿ok? Entonces ahí nos está mostrando nos está recordando más bien algo bien importante, que cuando vemos nosotros nuestra ropa, lo que tenemos que pensar nosotros es, esto es consecuencia de la caída. Esto es consecuencia de que nosotros estemos separados de Dios. Cuando vemos nuestra ropa, nos tiene que recordar que vivimos en un mundo de pecado, un mundo donde hay vergüenza y hay lujuria que hacen necesario que tengamos que utilizar esta ropa, ¿sí? Entonces nos recuerda la separación de Dios, cuando se nos dice que Dios hizo vestiduras, porque nos recuerda que ahora el hombre necesita vestiduras, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que está haciendo en este pasaje. Nos muestra esa separación, ¿ok? Ahora, noten también que hay una diferencia entre los versículos que acabo de leer apenas, el versículo 7, y el versículo que estoy leyendo, el versículo 21, el del Señor hizo vestiduras. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que en el versículo 7
los que se vistieron solos fueron los hombres. Ellos buscaron vestirse. Pero en el versículo 21, Dios los está vistiendo. Dios los está vistiendo. Eso es bien importante, porque hay una diferencia grande ahí. Cuando ellos se vistieron solos, lo hicieron de una forma inútil. Lo hicieron a través de hojas de delantales. De delantales de hojas, perdón. ¿Sí? Sin embargo, lo que observamos ahorita en este pasaje, en el versículo 21, es que Dios los viste de una forma mejor. ¿Sí? Y noten que Él mismo es el que los viste. Dios hizo vestiduras y los vistió personalmente. Entonces están haciendo las cosas de forma distinta al esfuerzo humano. ¿Ok? El Señor hizo vestiduras de piel y los vistió. Entonces nos está mostrando también la gracia de Dios inmediatamente. Porque a pesar de que está la vergüenza, Dios está yendo en contra de esa vergüenza al vestirlos. Les está ayudando como un Dios de gracia y les da una mejor vestimenta. ¿Ok? Y noten, les está ayudando mucho porque en ese momento no existía el vestirse con pieles. Dios lo está inventando. ¿Ok? Está realizando una obra que nunca se había hecho, que era que tomó la vida de un animal. Para que se vistieran con pieles se tuvo que haber asesinado a algún animal. En este caso, Dios tuvo que haberle quitado la vida y luego agarrar las pieles y en su poder tratarlas para que fueran una vestidura. ¿Sí? Noten, bien importante, fue con un animal, porque fueron hechas de piel. Y quiero postularles que es bien importante esto, porque Dios podía haber elegido otra cosa. Dios podía haber creado, por ejemplo, ropa de algodón que se extrae de semillas y no había tenido que tomar la vida de ningún animal. Dios podía haber creado ropa de lana que proviene del pelo de las ovejas y de otros animales como cabras y camellos, y no habría tenido que quitar la vida de ningún animal. Sin embargo, Dios lo hizo de piel. ¿Por qué? Y les doy yo dos razones. Primeramente, para mostrar nuevamente que vivimos en un mundo que es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque si para que tú seas vestido tiene que quitarse la ropa, tiene que quitarse la vida a un animal, nos está diciendo que el pecado y el sufrimiento están unidos. ¿Sí? Para que tú seas vestido, tiene que ser quitada la vida de un animal. El pecado está unido al sufrimiento. Y por tanto, si vivimos nosotros en un mundo lleno de pecado, va a haber ese sufrimiento. ¿Sí? Entonces, cuando está vistiéndolos de piel, nos está recordando eso. Vivimos en un mundo que es consecuencia del pecado. Otra vez, la separación de Dios. Es bien importante esto, amigos, porque también, si ustedes saben, el día de hoy existen varias organizaciones que van en contra de vestirse con pieles. ¿Saben? Existen organizaciones como PETA, como For Free Alliance, como For Paws. Creo que se pronuncia POS. Eso no estoy seguro. Pero bueno, todas estas organizaciones básicamente lo que postulan es que está mal realizar prendas de piel. Y están en toda la razón, amigos. Está mal en el sentido de que todas estas prendas de piel están recordándonos a nosotros que vivimos en un mundo lleno de pecado. Nada más no son las mismas razones que ellos piensan, ¿saben? Ellos lo que están pensando es para evitar el sufrimiento de los animales. Nosotros más bien tendríamos que recordar, así cada vez que veo yo una persona que está vistiendo una piel o cada vez que yo utilizo una piel, cada vez que ustedes observan su Biblia, amigos, y si tienen una Biblia que sea de piel, están observando ustedes que el pecado dio la muerte del hombre, pero también dio la muerte para este mundo. Dio el sufrimiento para este mundo, ¿sí? Y tenemos que recordar nosotros esto. Este mundo no está como debía de ser, ¿sí? Entonces, tiene que recordarnos eso. Cuando en este caso se están vistiendo con pieles, o cuando nosotros observamos la muerte de animales y las pieles utilizadas en muchas partes de este mundo, porque se ocupa en muchas, ¿ok? Pero hay una segunda razón. La segunda razón por la cual utiliza la piel es porque Dios nos quiere recordar también a través de estas ropas,
nos quiere recordar que no hay forma de lidiar con el pecado fuera de la muerte de alguien. ¿Sí? Dios, para lidiar con las consecuencias del pecado de estos hombres, su vergüenza, su desnudez, lo que hace es que los viste con piel, ¿ok? Involucrando ahí la muerte de un animal. Y eso nos recuerda un principio que se hace mucho más claro después en la Biblia, que es este principio. Todo, casi todo, ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Sí? Nos está recordando, la muerte es necesaria para lidiar con el pecado del hombre. ¿Sí? Noten, a pesar de que aquí no se ve un sacrificio por el pecado de una forma clara, ¿ok? Ciertamente sí se ve el principio de que el pecado da como lugar la muerte. Para que cubran su desnudez, se realizó la muerte de un animal. ¿Sí? Y después se hace mucho más claro en el resto de la palabra, que es lo que le están destacando, y tenemos que observar que sí se hace mucho más claro. Por ejemplo, en Levítico 7:8, si pueden acompáñenme ahí, en Levítico 7:8 se observa uno de estos pasajes donde se muestra claramente esto. Y si ustedes leen su Biblia y llegan a este pasaje, van a recordar Génesis, capítulo 3, y cómo fueron cubiertos. Los levitas de este momento iban a leer este pasaje también, iban a hacer la conexión. Porque lo que se dice en este pasaje, básicamente, es que después de que se realiza el holocausto, eso es una ofrenda por el pecado de una persona. Después de que se realiza este holocausto, lo que hacen los levitas, los sacerdotes, es que ellos iban a recibir la piel y la iban a utilizar como vestimenta. Noten, qué importante, literal. Ellos iban a recibir un animalito, lo iban a sacrificar por perdón del pecado y después de eso la piel la iban a utilizar ellos por vestimenta. Y con eso iban a recordar el pasaje de Génesis 3, donde Dios tomó un animalito y lo dio, lo asesinó y vistió a gente con eso. ¿Ok? Entonces, noten qué dice este pasaje. Dice, también al sacerdote que presente el holocausto de alguien, la piel del holocausto que haya presentado será para él. Está haciendo referencia, será utilizada por vestimenta, por él. ¿Sí? Entonces, noten cómo es que eso nos recuerda esto mismo. Y en el resto de la Biblia continúa siendo dicho esto, pero ahora con otros tonos que nos amplían la imagen. Por ejemplo, lo que nos dice el resto de la palabra es que Dios, para lidiar con el pecado, lo que hace es que nos viste a nosotros de justicia. Nos viste de justicia, ¿sí? Nos quita nuestra vestimenta contaminada y manchada de pecado y nos coloca una nueva vestimenta, que es la justicia. Por ejemplo, Dios le dijo al sumo sacerdote, Josué, he quitado de ti tu iniquidad, o sea, tu pecado, y te vestiré con ropas de gala. Se coloca esta imagen. Y luego en el Nuevo Testamento, dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, que todos los que hemos sido salvados de Cristo hemos sido revestidos. O sea, tú y yo, cuando somos salvados, lo que sucede es que Dios nos viste, pero ahora no con la piel de un animal, no con algún sacrificio de algún animal, sino con Cristo mismo que se convierte en nuestra justicia. ¿Sí? Y entonces, en Apocalipsis, ya terminando la escritura, porque no te estoy agarrando pasajes para ir avanzando en la escritura, en Apocalipsis se observa que los santos son aquellos a los que se les fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y lo que sucede en ese momento es que Dios tiene unas bodas. Y en esas bodas, Él entrega este vestido de lino fino, y con ese se presenta a la novia, que es la iglesia de Dios, delante de Jesucristo. Y entonces son unidos para siempre, porque Dios le dio esa vestimenta. Noten, entonces, ¿qué tan importante es la vestimenta? Nadie el día de hoy verá a Dios desnudo, sino vestidos
con la grandiosa vestimenta que Dios da, es Jesucristo. De la misma forma en la que Dios le dio una vestimenta a Adán y a Eva. Pero tiene que ser recibida esta ropa de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo más bien? ¿Sí? Entonces noten otra vez, se observa la separación, porque hay vergüenza, tenemos necesidad de vestimenta, pero también está la gracia, porque Dios da esa vestimenta. Y Dios la entregó a Adán y Eva y nos entrega a nosotros una vestimenta para poder estar delante de su presencia. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda señal de la separación que tenemos con Dios y la oportunidad de salvación que hay el día de hoy. ¿Okay? Y tercera señal es el exilio del jardín. Tercera señal, el exilio del jardín. ¿Ok? La última señal que tenemos nosotros en este pasaje, que apunta a esta separación con Dios, que apunta a esta oportunidad de salvación, es lo que sucede en el versículo 22 al 24. Versículo 22 al 24. ¿Qué sucede? Hay un diálogo. Dios habla consigo mismo. En este caso, si ustedes se acuerdan, Dios ya había hablado consigo mismo en Génesis 1, cuando crea al hombre, ¿sí? Pero ahorita está volviendo a hacerlo. Chequen, vamos a leer el diálogo y luego destaco tres partes que están en este diálogo. Chequen, versículo 22. Génesis 3, versículo 22 dice: Entonces el Señor Dios dijo: Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, si notan, en este pasaje Dios está hablando consigo mismo, diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Y su decisión fue, voy a exiliarlos. Entonces, no les quiero que noten las partes de este diálogo. La primera parte es que Dios está haciendo referencia a un problema. Está hablando acerca de un problema. ¿Cuál es ese problema? La autonomía moral del hombre. Ya sé que son términos medio rebuscados, pero se los explico. Muy sencillo. Es básicamente que el hombre ahora está decidiendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para él. ¿Sí? O sea, él está diciendo, independientemente de lo que Dios diga, yo voy a decir qué es lo que es mejor para mi vida. Y es lo que sucede aún en el día de hoy en este mundo. En el mundo en el que vivimos se destaca mucho esta autonomía, diciendo cada quien sabe lo que es mejor para su vida. Tú puedes decidir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Tienes que decidir tú qué es lo que es mejor para ti. Y nadie se pregunta qué dice Dios, ¿ok? Y noten, eso tiene sus raíces en este pasaje. Y eso lo observamos cuando leemos en el versículo. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Ok? Es lo que está haciendo referencia. Cuando el hombre dice, ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Ok? Ahí tenemos que notar la ironía, porque tenemos que ver que el hombre ya era como Dios. Cuando, denme 2 segundos. Perfecto, ahí está. Una disculpa. Pero bueno, a ver, regresemos al punto. Les había comentado, en este momento, antes de la caída, el hombre ya era como Dios. Uf, noten, se nos dice en el pasaje en donde son creados, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Se nos dice, de hecho, en varios pasajes, aquí les puse algunos. Pero lo que sucede con el pecado es que el pecado rompe con esa imagen. Lo que sucede con el pecado es que disminuye ese parecido que tenemos con Dios. Por ejemplo, el hombre se hace menos sabio, se hace menos amoroso, se hace menos bondadoso, menos justo, menos paciente, ¿sí? Todo como consecuencia de la caída. Pero lo que está surgiendo aquí, que nos dice este pasaje, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros.
es que básicamente se le agrega al hombre algo que en ese momento no tenía, algo que no tenía que tener en parecido con Dios. ¿Qué es eso? Que conoció el bien y el mal, ¿ok? Eso hace referencia a que el hombre ahora establece para sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Cuando está diciendo conocer el bien y el mal, no es solamente decir básicamente, lo he conocido ahora, ¿sí? Sé qué significa el bien, qué significa el mal, no está haciendo referencia a eso. Está haciendo más bien referencia a aquel que lo conoce, es aquel que establece qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿sí? Pero noten, el hombre no fue creado para esto. El hombre en ningún momento tenía que estar siendo aquel que colocara qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Solamente tenía que sujetarse a lo que Dios decía. Pero aquí está surgiendo en él un ánimo por decidir con esa mala sabiduría de hombre que tiene qué es lo que es correcto y qué es lo que no lo es. ¿Okay? Y esto da como resultado que tengamos una moral distorsionada en este mundo el día de hoy y que cada nación, cada país, cada persona tenga una de estas morales que está decidiendo para él qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, si usted le preguntas a alguien si esto es bueno, si esto es malo, cualquier cosa, ellos te van a decir, yo opino que, y te van a dar su opinión, ¿sí? En vez de decir, claro que lo es, porque Dios lo dice, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Estamos viendo al hombre pareciéndose a Dios en algo que no tenía que parecerse a Dios, ¿sí? Primera parte del diálogo, entonces, Dios establece que hay un problema. ¿Cuál es el problema? La autonomía moral del hombre. Segunda parte, Dios ahora dice cómo se va a desarrollar ese problema. Porque si ustedes se dan cuenta en este mundo, cada vez que surge algún problema, ese problema empieza a tener hijos. Ese problema empieza a tener otras consecuencias extra que van desarrollándose, ¿sí? Si una persona empieza a perder a comportarse mal en su trabajo y no está llegando a tiempo y no está cumpliendo con lo que tiene que, pierde su trabajo. Si pierde su trabajo, pierde la posibilidad de estar trayendo cosas a su familia y estar proveyendo para sus vidas. Si dejan de proveer para su familia, los hijos o la esposa lo empiezan a ver mal y empiezan a estar odiándolo, ¿sí? Si ellos lo odian, empieza a hacerse un ambiente terrible dentro de la casa. Y podemos seguir así nosotros, con todos los problemas. Todos los problemas tienen un desarrollo si no se soluciona ese problema, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el desarrollo? El desarrollo es que el problema de la autonomía iba a llevar a que ahora el hombre agarrara y extendiera su mano y tomara del árbol de la vida y comiera y viviera para siempre, ¿sí? Es lo que dice Dios. Cuidado ahora. Ahora que el hombre tiene esta posibilidad de estarse escogiendo para sí mismo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y juzgando mal. Cuidado. No vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En otras palabras, Dios está diciendo, si el hombre decide, va a decidir tomar el árbol de la vida y vivir así como se encuentra él el día de hoy para siempre. Pero este sería un problema mayor, si notan, porque el hombre en la condición en la que se encuentra, donde ya no tiene esta imagen de Dios bien, donde ya no tiene vida eterna, ¿sí? Si el hombre decide ahora tomar y vivir eternamente como está, va a tener una vida eterna corrompida, ¿ok? Entonces, después de eso, Dios dice cuál va a ser la solución de este problema. Y su solución fue, voy a sacar al hombre del Edén, ¿sí? Lo que realiza Dios en el versículo 23 y 24 es que establece que lo mejor es generar esta separación entre Dios y hacer que sea marcado de forma más grande su separación con el hombre, al no dejarle estar en el huerto. Entonces, Dios dice en el versículo 23, el Señor Dios lo echó del huerto del Edén y expulsó, pues, al hombre al oriente del huerto del Edén. Puso querubines
y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es bien, bien interesante, porque Dios nos coloca este conocimiento, ojo, lo coloca, pero no para que nosotros digamos, vamos en búsqueda del árbol de la vida, no para que nosotros digamos, esta sería una buena aventura. Solamente tenemos que encontrar el lugar en el que se encuentra este huerto del Edén escondido y vamos a luchar contra los querubines y vamos a luchar contra la espada encendida y va a ser una historia increíble. Dios no lo hizo por eso, ¿ok? Dios nos colocó toda esta información de la expulsión para que nos demos cuenta qué tan grande estamos separados de Dios el día de hoy. Fue tan grande que fuimos exiliados. Ojo, noten eso. ¿A quién se exilia? Se exilia una persona que ya no pertenece en la nación. En este caso ya no pertenecemos en la nación de Dios. Dios nos exilia. Y noten que también aquí agrega misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que vivamos de esta forma en la que estamos nosotros el día de hoy, eternamente. ¿Sí? Dios está intentando evitar que vivamos así eternamente. Ahora, estas dos cosas son bien importantes. Quiero que noten primero por qué es tan importante lo de que no vivamos así eternamente. Es bien, bien importante porque va a haber un punto en el futuro, amigos, donde Dios va a resucitar absolutamente a todas las personas. Todos van a ser resucitados, ¿sí? Y en ese momento se les dará a las personas que rechazaron a Dios en esta vida, se les dará exactamente lo que Dios les evitó a Adán y a Eva. Una vida eterna con esa corrupción en la que se encuentra, ¿sí? Entonces noten, nos muestra grandemente la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy es un tiempo de paciencia de parte de Dios. Al no dejar que tomáramos de ese árbol y viviéramos como estábamos hasta ahorita y para siempre, está permitiendo que el día de hoy tengamos un tiempo para poder acercarnos a Dios. Y está diciéndonos Dios, declaro a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Está diciéndonos Dios, hoy es el día de salvación. Entonces no podemos desaprovechar esta vida, amigos. No tenemos un solo día asegurado. Y si queremos nosotros no solo tener esta vida, sino darla a otras personas, tenemos que predicar el día de hoy. ¿Sí? Tenemos que anunciarles la buena noticia de que Dios no deja que estemos en nuestro pecado de forma eterna, sino que nos provee la oportunidad de regresar a Él. ¿Ok? Ahora también es bien interesante por lo segundo que les decía. Hay una buena cantidad de detalles aquí. Y tenemos que preguntarnos por qué nos dio estos detalles. Amigos, ninguna persona en la historia ha visto el huerto del Edén, ya ha visto los querubines, ya ha visto la espada voladora que está encendida, girando para proteger este huerto. Entonces, ¿para qué nos dijo que se encontraba al oriente? Más bien que nos encontramos al oriente. ¿Para qué nos dijo que hay querubines ahí? ¿Para qué nos dijo que hay una espada encendida que gira protegiendo el camino al árbol de la vida? ¿Para qué? ¿Ok? Bien, bien importante. Lo dijo para que sepamos nosotros que este lugar es un lugar real, que ciertamente existe y tenemos una esperanza futura de algo físico que va a ser nuestra herencia. ¿Ok? Pero les quiero dar otra razón más que yo creo que es más importante. Lo dijo para que, viendo todos los detalles que nos da Dios del jardín del Edén, viendo todos los detalles que nos da Dios, como por ejemplo, que nos expulsó al oriente del huerto. Ahorita les digo dónde aparece eso. Que hay querubines, ¿sí? Que está el árbol de la vida ahí. Viendo todos esos detalles y todos los que ya vimos, que nos demos cuenta nosotros que cuando Dios trae a la Biblia el tabernáculo, trae a la historia el tabernáculo, cuando trae a la historia el templo, está haciendo referencia a cómo es que este huerto del Edén del que nosotros estamos expulsados,
ahora está entrando a la historia. O sea, nosotros fuimos sacados, pero ahora está metiendo ese huerto a la historia, ¿sí? Si ustedes checan el tabernáculo, por ejemplo, se dice igualmente, la entrada para el lugar santísimo del tabernáculo se encontraba al este. Está haciendo referencia a esto, ¿sí? Que básicamente, si tú sales del tabernáculo del lugar santísimo, tendrías que estar mirando hacia el oriente, ¿sí? Se nos apunta en que en el tabernáculo estaba el arca del pacto donde había querubines, ¿sí? Se nos apunta porque el árbol de la vida igualmente está señalado que va a estar en la ciudad celestial, en Jerusalén, ¿sí? Y todo eso está apuntando a que, básicamente, el tabernáculo, el templo y Cristo después, todos están haciendo referencia a cómo es que esta presencia de Dios está entrando a la tierra, está entrando a la historia de la humanidad. En otras palabras, el mismo Dios que nos tuvo que expulsar nos viene a buscar. Él entra en el terreno de los exiliados y los regresa a su tierra. Cuando Jesucristo murió, por eso, en ese momento se dijo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando se rasgó el velo, lo que estaba haciendo referencia es que lo que separaba a las personas del lugar santísimo, la misma presencia de Dios, se estaba rompiendo. Y el día de hoy tenemos acceso sin temor a la presencia de Dios. ¿Sí? Lo que estaba separando, lo que serían los querubines y la espada encendida, se rompe y tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios obró para que no nos quedáramos en esta condición perdida. ¿Okay? Entonces tenemos que darnos cuenta, amigos, que el día de hoy la mayor parte de las personas no están en la presencia de Dios. Que tenemos nosotros los medios para que ellos lleguen a esa presencia y que tenemos que mostrárselos. Entonces los dejo ahorita nada más con una pregunta. Hace unos días subí en mis redes sociales una pregunta. Ahorita se la refraseo así. La pregunta era más o menos, si tienen una relación con Dios, ¿cómo la consiguieron? Esa fue la pregunta. ¿Ok? Y si estuvieron esto, estaba buscando a ver qué respuestas me daban, porque yo sé que iban a dar respuestas muy buenas. O sea, todos los que veo en los servidores los veo muy bien, muy maduros, y dieron unas respuestas muy buenas, de hecho. Pero si estuvieron esto, esperaba algo más. Ahorita les digo qué respuesta esperaba. Intenten no spoilerse solos. Las respuestas que me dieron fueron respuestas como, yo no conseguí la relación, él me consiguió a mí. Hermosa respuesta, porque es completamente cierto. Tú y yo no hicimos absolutamente nada, sino como hemos visto hasta ahorita, después de que Él mismo nos expulsó, Él mismo nos trae de vuelta. ¿Sí? Dios nos consigue. ¿Ok? Respuesta increíble, pero sigue quedando la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos consiguió Él a nosotros? ¿Ok? Y les digo la respuesta que me gustaría que diéramos todos aquí. ¿Sí? Bien, bien importante. La respuesta sería, la conseguí porque el Hijo de Dios murió en una cruz. En otras palabras, fue por su sangre por la que tengo entrada. Porque eso es lo que apuntaba a todo esto, todo lo que acabamos de observar. La vestimenta nos apuntó a que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La separación que hay aquí, que después se observa en el tabernáculo y en el templo, para que ellos entraran al lugar santísimo, tenían que ofrecer un holocausto para poder entrar. En otras palabras, tenía que ser derramada sangre para que pudieran pasar a través de la barrera que los separaba. Y el día en que Jesucristo murió y fue colgado de una cruz, en ese momento el templo, el velo del templo,
se rasgó en dos. ¿Sí? Y entonces sí tenemos que decirle nosotros a los demás. Tenemos que decirles, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros. Tenemos que decirle a las personas, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿Ok? Entonces, amigos, démonos cuenta, desde estos momentos, Dios ya está queriendo que apuntemos nosotros al mensaje del resto de la Biblia. Solamente reconciliación en Jesucristo y a través de su sangre. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos permites observar el día de hoy que el juicio que diste delante de Adán y Eva, a pesar de que tiene unas consecuencias grandes, y tenemos que recordar de forma constante que hay una separación enorme entre este mundo y tú, que aún así fue acompañada con gracia. Ayúdanos a que no ignoremos nosotros que este no es el mundo en el que tenemos que estar viviendo, que este es un mundo de paz, de paso, Padre, que ahorita todos nosotros somos peregrinos, que solamente están andando para llegar hasta su tierra. Padre, danos el día de hoy conciencia de que hay algo mejor esperándonos, porque tú nos has devuelto de ese exilio y nos has dado una nueva nacionalidad y nos has hecho un pueblo tuyo, un pueblo santo, para adorarte a ti el resto de nuestras vidas y también en una eternidad junto contigo. Ayúdanos a que el día de hoy prediquemos de forma grande que existe esta separación, pero que tú puedes hacer que sean unidos también todas las personas si se arrepienten y tienen fe en tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias porque tú nos das una respuesta y nos das el tiempo para que también tomemos, para que podamos tomar nosotros esta decisión de acercarnos a ti. Te pido para que ninguna de las personas a las que le hablemos sea soberbia, que no piensen que tienen más tiempo del que tienen que, sino que aprovechen el día de hoy, Padre, y que acepten y reciban a tu Hijo Jesucristo, que encuentren el perdón en su sangre y que puedan ser traídos de vuelta a ti, a una vida de adoración. Ayúdanos, Padre, a observar que tú das la solución. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto, amigos. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan?